Cada vez que nos reunimos todos juntos, estamos recordando que hay cambios, hay nuevas oportunidades, hay gente nueva que viene, hay nuevos estudiantes a ese término, estudiantes que vienen regularmente, agradecidos, y son números que son alentadores. Pero también hay nuevas oportunidades. Y alguna de esas oportunidades felices es que el Seminario Bautista del Sur, el pregrado, Boyce College, estará abriendo un campus en Northland, en Wisconsin, y haciéndolo en el legado, lo cual se ha llamado Northland International University. Ha sido un trabajo valiente para el propósito del Evangelio, y muchos de esos profesores están aquí para reuniones. Y estamos muy felices de tenerles aquí, así que le pido por favor que se pongan de pie para darles una gran bienvenida. Estoy muy agradecido de tenerles hoy aquí. Esto que es nuevo en la vida del Seminario Bautista es algo como de recalibración en mi mente, especialmente en la noción del norte y el sur de los Estados Unidos. Y cuando pensamos en los fundadores de esta escuela, algo que no vieron fue que este seminario alcanzara el hemisferio norte más allá de Canadá. Pero ese es el gran placer del Señor. Y Mary y yo, cuando estamos pensando acerca del frío en Louisville, aquí en nuestra ciudad, simplemente es para chequear la temperatura en Wisconsin, donde es usualmente mucho más frío. El Señor ha hecho un gran trabajo por muchos años y estamos orgullosos de ser asociados en el trabajo del Evangelio, mirando lo que en el Consejo de los Sabios Dios ha previsto para nosotros allí en las tierras norteñas para alcanzar algunos de los lugares más estratégicos de América del Norte, ciudades y estados en esa frontera, los cuales son representantes de Estados Unidos no solamente en el pasado, pero en el futuro. ¡Qué gran oportunidad! Esta convocación nos trae todos juntos en el año 2015 y no en el año 1859. Y claro, cada vez que nos reunimos juntos, estamos conscientes en el 8 de que no solamente hay cambios en esta escuela, sino que también hay muchos más afuera que son y parecen ser amenazantes. Pensamos en las primeras planas al ver los hechos de Charlie Hebdo, el Estado Islámico, Ferguson, y usted mira todo eso y se da cuenta que vivimos en un mundo que parece no ser menos horrorífico, sino más horrorífico, no menos con retos, sino con más retos, y no menos aterrorizante, sino más terroríficante. Así que cuando el mundo alrededor nuestro parece cambiar en las primeras líneas, más rápido, no solamente por los eventos, sino por la tecnología en los medios de comunicación que los comunica, reconocemos que mientras el mundo parece cambiar casi regularmente en nuestros ojos, la tarea del ministerio parece que es siempre la misma. La tarea del ministerio, que empezó en 1859, parece ser la misma. Los fundadores de esta escuela creían que era la misma cuando los apóstoles fueron enviados, e igualmente cuando Pablo, el apóstol, invirtió su vida en Timoteo como su prodigio joven en el ministerio. También reconocemos y entendemos que, tal como fue antes, es ahora. Nuestra tarea es irreduciblemente apologética y parece apologética en todo. Y la responsabilidad es dar la esperanza que está en nosotros. Es ahora no solamente necesaria para algunos cristianos en algún tiempo, pero es la tarea constante de la vida cristiana en la edad de confusión. Y también reconocemos que estamos viviendo en un mundo el cual está marcado por una gran pluralidad de historias y un estallido de historias. Sabemos lo que es vivir una historia que da sentido al mundo, una historia que da el sentido del pasado, del futuro, y que nos sitúa en el presente. Entendemos la necesidad humana de una historia y sabemos también que muchas de las historias que se escuchan en el mundo revelan ser no solamente inadecuadas, pero tóxicas.
Y luego pensamos en la historia, la cual es nuestra historia, en la que vivimos, la historia que hemos cantado, la historia la cual es revelada en la Escritura, la historia de Jesús y su amor. Entendemos que una cosa es que otros den una historia mal, pero es otra cosa y es un desastre de otra escala, que los cristianos tengan su historia mal, de leer la Biblia mal. Entre las historias dichas, aún ahora, en términos de lo que el mundo dice, es la historia de la diversidad humana. Ahora es conocido como hecho que no se puede negar. El aislamiento de otras culturas, la cual siempre pareció parcial, que ha dado una situación en que cualquier conocimiento de personas, estamos conscientes de una diversidad que se incrementa, no solamente en todo el mundo, pero en la diversidad de nuestra propia comunidad y la diversidad de nuestra propia nación. Y cuando miramos el futuro de nuestra nación, siendo una mayoría de minorías, miramos el hecho de que esto ya parece el hecho en varios estados en los Estados Unidos. Y miramos el hecho de que nuestras iglesias realmente van a ser representativas del reino y van a ser iglesias del Evangelio. Nuestras iglesias van a parecer más como un mapa demográfico y mucho más. Las iglesias van a ver esto como una alegría y como una ganancia. Pero el mundo secular está tratando de decir una historia de diversidad humana en términos de estas historias, algunas de estas inadecuadas, algunas tóxicas, y no tienen la historia correcta. Está la historia demoníaca del racismo. Una historia demoníaca que no es nueva y parece que nunca se va a ir. Una historia demoníaca de racismo que sugiere que entre los seres humanos hay diferencias permanentes que deben ser de alguna forma organizadas en un espectro, en una balanza entre inferioridad y superioridad. Parece que este es uno de los pecados más comunes del ser humano, pero quizás es una de las más fáciles de solucionar al hacer un repaso bíblico, al entenderla como una antítesis del Evangelio, de la doctrina del Evangelio y de todo lo que los cristianos deben conocer, deben vivir y deben enseñar y deben practicar. Pero es una que deja una mancha horrorífica. Pero también está la historia moderna de la diferencia, sugiriendo que las diferencias son permanentes y que de alguna forma deben ser situadas en un contexto de egalidad y de un cierto grado de separación. Esta es la historia del multiculturalismo. Es una historia que ha fracasado. Mucho más que el racismo. Es mejor que el racismo, pero aún es una historia que falla. Luego también está la historia del pluralismo cosmopolita, de que de alguna forma va a haber un logro de una nueva era de integramiento, de armonía racial y étnica, y mira el hecho de que la urbanización en la comunidad global, en esta idea cosmopolita de ciudadanía que supuestamente erradica la diferencia y los conflictos raciales, pero también la ciudadanía y la nación. Y la cuarta es la historia solitaria del individualismo radical, en el cual muchos creen que pertenecen no solamente a ellos mismos, son personas de una sola persona. Y hay pocos que dicen esto como su propia vista y la declaran como su propia vista, pero sin embargo, en la forma que razonan, dan a claridad de que es su propia vista. Y todos estamos tratando de dar sentido a las primeras líneas y es un poco atemorizante preguntar las preguntas correctas. Los cristianos van a lo que Jesús hizo y la respuesta que dio un abogado. Como gente del Evangelio, nuestra responsabilidad es ver el mundo y a sus primeras líneas a través de los ojos del Evangelio. Hacerlo es descubrir una contranarrativa a las historias que el mundo nos está diciendo y las historias que están haciendo el mundo trizas. La contranarrativa que es real. Lo que necesitamos es una teología bíblica al servicio del Evangelio y lo que debemos afirmar como el Evangelio ser la teología bíblica. Una lectura apologética de las Escrituras es necesaria y una lectura bíblica de toda la humanidad.
Y para llegar allá, quiero que vaya conmigo a uno de los pasajes más maltratados de la Escritura. A ver, Génesis capítulo 10. Aquí encontramos la tabla de las naciones, el texto en el cual es justo decir que muchos cristianos no conocen. E incluso los que estudian la palabra ni siquiera encuentran una apreciación adecuada de lo que se está revelando a través de Génesis capítulo 10, comenzando con el versículo 1. Esas son las generaciones de Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, a quienes les hicieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jubán, Tubal, Mesac y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos las cosas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama, Sateca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus, el padre de Nimrod, que fue el poderoso de la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misrael, Egipto fue el padre de antepasados de Ludim, de Ananim, de Lehabim, de Neftujim, de Patrusim, de Colsusim, de donde salieron los filisteos, y de Caftrohim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, el antepasado de Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Jebeo, Araseo, Sineo, del Arvadeo, del Semareo y del Jamateo. Y después de las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía hasta Sidón, rumbo a Gerar hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Esos son los hijos de Cam, según las familias, según las lenguas, por sus tierras y por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos, los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Axfafad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arjafsad fue el padre de Sala y la Sala de Heber. A Heber nacieron otros hijos. El nombre fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán, Joctán el padre de Almodad. Selef, Jafat, Mabed, Jerá, Adoram, Ulsal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y de Joab. Todos esos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía hasta Mesa, rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según las familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Esas son las familias de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Ojo que esas todas son generaciones después del diluvio en sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Sabe? Los que conocen la historia de la Biblia, los que conocen la gran metanarrativa de la Escritura, creación, caída, redención y consumación, y los que conocen la historia de la creación y la nueva creación, y que conocen lo central que es el libro históricamente, a menudo transmiten la idea correctamente, pero no lo suficiente. Uno de los asuntos más importantes en términos de la antropología humana es que realmente significa ser un ser humano. Cada uno de nosotros, hombre o mujer, hechos a la imagen de Dios, debe entender la unidad de la raza humana, no solo en términos del imago Dei, o la imagen de Dios, sino la historia de la raza humana en un Adán y Eva histórico, ancestro de todos nosotros, como la esencia de la Escritura. La Escritura no solamente tiene sentido, y el Evangelio solo se puede entender correctamente si aquellos por los cuales Cristo murió son todos hijos de Adán. Pero de acuerdo a la historia bíblica, tan maravillosa como es, no solamente somos los hijos de Adán, el cual fue en ese sentido nuestra cabeza federal, sino también somos hijos en todos los sentidos de Noé. Porque fue después del diluvio que Noé y su familia sobrevivieron ese juicio en forma de diluvio.
Y en la travesía de trazar toda nuestra línea ancestral, sabemos que llegamos hasta Adán, pero realmente que antes llegamos a Adán, tenemos un ancestro común al que llamamos Noé. Y la historia humana, la que comienza después del diluvio, comienza aquí en la tabla de las naciones. Pero al mismo tiempo no exactamente comienza aquí. No en ese sentido. Ni siquiera después del diluvio. Porque lo que tenemos en Génesis 10:11 es una historia partida en dos y claramente van juntas. Y aun cuando leemos la tabla de las naciones primero, la tabla de las naciones llega en términos de la cronología que es desplegada en Génesis luego del texto, el cual es conocido como la Torre de Babel. Y lo sabemos porque el capítulo 11 comienza con una población que tiene un lenguaje común. Hasta el punto en que llegamos a la tabla de las naciones, ellos han sido dispersados con sus respectivas lenguas. Y eso enfatiza que fueron dispersados. Y para ello tiene que estar la historia de la Torre de Babel, la cual llega en los primeros versículos del capítulo 11. Así que tenemos una mesa rodeada de naciones y una torre. Y toda la tierra, de acuerdo al versículo 1 del capítulo 11, toda la tierra hablaba de la misma lengua y las mismas palabras. No solamente tenemos un ancestro, cada uno de nosotros en Adán y también en Eva, no solamente tenemos un ancestro común en Noé, sino que también todo ser humano en un punto tenía una misma lengua y las mismas palabras. Según iban al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usuraron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundámoslo allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor lo dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Ahora bien, cuando piensa en la Torre de Babel y observa la historia, usted nota el patrón de las tres expresiones. Vamos. Las primeras dos vienen de los habitantes de la tierra de Babel. Vamos, edifiquemos una ciudad. Antes de esto decían, vamos, fabriquemos ladrillos. Vamos, hagamos todo esto y conspiremos todos juntos para desafiar al Señor de esta manera. Y claro, el Señor llega a juzgar cuando dice la palabra vamos. Vamos, descendamos a ver lo que estos han hecho. Por supuesto, el Señor no bajó literalmente a ver lo que ellos habían hecho. Pero lo que es crucial aquí es entender que mientras comienza el capítulo 11, un pueblo en un sentido tenía las mismas palabras. Esa es una etnia, una sola etnia. Desde el diluvio había solamente una etnia. Solamente había un pueblo, solamente un pueblo. Ellos migraron un poco a Mesopotamia, a las tierras de Sinar. Pero lo que es crucial aquí es que cuando comenzamos a conocer la Torre de Babel, sí, es verdad que hay algo astrológico en esto, en términos de la Torre de Babel en Mesopotamia, es completamente implicada en el Evangelio, en cuanto al trasfondo de Babilonia. Pero esta no es lo más importante del versículo. Ciertamente, la torre representa el orgullo y la vanidad del humano.
Pero tampoco son el punto principal. Si no leemos el texto claramente, vemos solamente la arrogancia de crecer una torre. Pero este no es el punto principal. En cambio, es lo que dicen cuando dicen, vamos, construyamos una ciudad que llegue hasta los cielos y hagamos un nombre por nosotros mismos. Mire por lo que lo están haciendo, a menos de que seamos dispersados en la tierra. Ellos querían construir esa ciudad y esta torre para que su nombre fuera grande, a menos de que fueran dispersados en toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dice que estaban desafiando el mandamiento de Dios, el cual en Génesis 1, 20 y 28, en ese mandato dado al hombre y a la humanidad, se nos dice de que seamos fructíferos y multiplicados en toda la tierra, de llenar la tierra. ¿No se nos dice construir una ciudad para que toda la gente viva en la ciudad? No, se nos dice que llenemos la tierra para habitarla. Dios hace el mundo para la gloria de Dios, y lo que encontramos aquí en la narrativa de la Torre de Babel es que aquellos que construyen esa ciudad y esa torre lo hicieron a menos de que fueran dispersados, y el juicio último sobre ellos era sobre el hecho de que ellos no querían ser dispersados. Y en esa narrativa, si ellos hubieran sido obedientes, hay al menos la posibilidad de que en esa dispersión todos mantuvieran la misma lengua y las mismas palabras. Imagínense el mundo hoy en día, con todos los continentes y con todas las naciones y todas las aldeas y todas las megápolis. ¿Cómo sería el mundo diferente si aún hasta este día habláramos la misma lengua, tuviéramos las mismas palabras? Pero el Señor vino para confundirnos, y por ende nos fuimos de la torre a la tabla. Y luego entendemos la fórmula en esa tabla. Vemos el sentido de las dispersaciones de las genealogías de los hijos de Noé. Y como leemos en el versículo 5, vemos que se esparcieron gente para las tierras de Egipto. En el versículo 20 habla de los hijos de Cam con sus clanes y sus lenguajes, sus tierras y sus naciones. Y luego cuando llega a Sem, que habla de los hijos de Sem, habla de sus lenguajes, de sus tierras y sus naciones. Hay varias cosas que debemos hablar en este momento. Una de las cosas es que en toda la Biblia, y particularmente en el Antiguo Testamento, en esa historia que se nos da, tenemos la explicación de la etnia, y hay algo de lo que podemos llamar la teoría de la raza. Pero no hay mención de ninguna manera de algo así como tez de piel o diferencias. No hay nada de eso. No se habla de esto en ninguna parte. En cambio, la raza y la etnia se consideran como material de familia, creencias teológicas o lenguaje. Compartir lengua es ser parte de la misma gente. Compartir un punto de vista es ser considerado parte de la misma gente. Así que nuestra idea moderna de la raza, la cual se basa en tez de piel y en características físicas, no tiene para nada que ver acerca de la categorización del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que eso apunta a nuestra pecaminosidad, estamos acostumbrados a tener las cosas mal. La Escritura claramente habla sobre la raza humana, saber que somos hechos a la imagen de Dios. Y algo que notamos en esa historia es que hay 70 naciones. Y mientras usted puede ver, si usted está siguiendo la forma que estas líneas de descendencia están explicadas, estas naciones no dan explicación de toda la humanidad como la entendemos hoy, pero en la dispersación hubo obviamente grupos de personas que se multiplicaron. ¿Cuánta gente hay hoy día? Bueno, para hablar con una definición de nuestra
organización misionológica, en términos de raza y etnia, en términos de diferencia lengua, raza, los cuales son barreras para predicar el Evangelio. Hay 11.459 grupos de personas hoy. De los 70 que leemos en Génesis capítulo 10, se han desarrollado 11.450 grupos de personas. De esos 6.000 son al menos de 2% cristianos. Y de esos 11.000, 3.000 son conocidos por no ser jamás enfrentados por un cristiano. No tienen ningún testimonio de Cristo. Solamente piensa en esto. Estamos mirando a 70 naciones describidas aquí, 70 grupos de personas. Estamos mirando la descripción de la dispersión. Ellos no querían ser dispersados, pero fueron dispersados. El Señor lo dispersó, pero mientras el Señor lo dispersaba, en este proceso de dispersión también hay una confusión de lenguas. Y la implicación de Génesis capítulo 10 es que no solamente era un juicio divino, sino también tiene una dimensión humana de humillación. ¿Qué humillación es poder ver a otra persona hecha a la imagen de Dios, hijo de Adán, otro ser humano, descendiente de Noé, saber que era hermano y hermana en Cristo? Qué humillante es poder ver a esa persona, saber de que tienes otro lenguaje que no te puedes comunicar, pero saber que el mismo Dios que nos salvó, pero aún así está la barrera del lenguaje. Es increíblemente grande. Es difícil de describir lo humillante que es. El desafío del mandato del juicio en Génesis capítulo 10 lleva a la dispersión, pero tenemos que mirar algo bien. La dispersión no fue el juicio, la dispersión fue el plan. El juicio fue el hecho de que tenían que ser dispersados después de que no querían ser dispersados. Pero el juicio fue el hecho que, en vez de ser dispersados en comunión, fueron dispersados en confusión. Y esa historia continúa hasta este día. 70 naciones. Tenemos tentación de mirarlas todas cuando miramos en todos los caminos como fueron descritas. Cuando hablamos de los hijos de Jafet, son con más razón la gente de Europa. Esto es muy probablemente donde todos los de esta sala somos. Y luego está la segunda, el segundo hijo mencionado, el hijo de Ham. Y no hay duda que cuando leemos estos nombres, miramos que realmente fueron al sur, en lo que conocemos como África y las partes de abajo del hemisferio sur. Y ahí es donde confrontamos uno de los prejuicios más peligrosos acerca de Dios y de sus criaturas que encontramos en alguna parte, y esa es la maldición de Cam. Primero que todo, ni siquiera es una maldición sobre Cam, es sobre Caín. La maldición de Cam supuestamente fue por haber mirado a su padre desnudo, lo cual se entiende por no respetar a su padre, por la modestia que debía darle. Pero no hay otra razón para ver otra cosa, más allá de un hijo que ve a un hijo borracho que expone a su padre en su propia desnudez. Entonces la maldición llegó a Cam, el hijo de Ham. En el mundo medieval, para ser honesto, me es sorprendente encontrar lo viejo que es este concepto. En el mundo medieval se supo que la maldición de Cam maldijo a Cam, convirtiendo su tez de piel oscura. Es arraigado al mundo medieval, pero no floreció mucho en ese entonces, pero se convirtió muy importante cuando llegó el intercambio de esclavos y fue justificada como práctica. Los que se consideran cristianos
Y los que se conocían como cristianos, sin embargo, enseñaron la maldición de Cam para excusar sus actos, y fue una interpretación bíblica la cual distorsionó la lectura de la Escritura, la negación de que la Escritura afirma la unidad, como todos somos hechos a la imagen de Dios. No hay maldición la cual tiene que ver con el color de piel y con las características humanas, pero nos dice algo acerca de nuestra humanidad caída. Es que esa historia tiene tracciones dificultosas para la humanidad que son tan fáciles, olvidadas por mucha gente que interpreta el texto. No se trata sobre todo esto, sobre los descendientes de Cam, y mucho más, en términos de la tabla de las naciones, en Génesis 10, uno de los puntos más claros que debemos reconocer es que lo que está aquí, lo que no está aquí. Por ejemplo, Israel no está aquí. Israel va a salir de la línea de Sem, pero eso no se trata de la distinción de Israel. Ni siquiera está aquí aún. Israel va a salir de aquí. ¿Qué nos dice esto? De que se nos introduce a la humanidad, que es una unidad, de que la unidad preexiste a Israel. Y eso llegará más tarde. Pero tenemos que notar que las naciones que están dispersadas, que la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10, estas naciones son parte del propósito de Dios en el principio. No alguna de ellas, pero todas de ellas. En el pacto de Abraham, dada en otros capítulos de Génesis, inmediatamente podemos notar después de esa escritura lo que encontramos una promesa a Abraham, que en su simiente todas las naciones serían bendecidas. Todas las que fueron dispersadas. Todos estos nombres en términos de las 70 y mucho más. Todas ellas, las cuales saldrán de esas 70. Por ende, todas las naciones en ti, le dice Abraham, en tu simiente, todas las naciones serán bendecidas. Si usted solamente va unos capítulos atrás de este pacto, no habrían estas todas las naciones, pero ahora están aquí. Y no habrían estado dispersadas en todo el mundo como están ahora. Y una vez más, es muy fácil para que todos leamos la dispersión como el juicio. La dispersión no fue el juicio. La confusión fue el juicio. La dispersión fue la obediencia al plan de Dios que estaba desde siempre. El apóstol Pablo lo dio a conocer en Hechos capítulo 17, cuando dice en el versículo 17, Él hizo de un solo hombre toda nación de la tierra, habiendo determinado en todos los períodos y los límites de su permanencia. Este es el plan soberano de Dios desde el principio. Él quería que la tierra fuera llena con sus criaturas humanas. Él quería sus criaturas humanas que le obedecieran, se multiplicaran y llenaran la tierra, y que hicieran esas cosas de acuerdo con la creación y el mandato de la creación, que reflejaran su gloria de lo que significaba crear humanos en su imagen. Y para que trabajaran y laboraran, para que araran el terreno. Y después de la caída fue el propósito de que las criaturas humanas se multiplicaran. Y como dice Pablo, Él lo designó aún sus tiempos y sus límites de sus habitaciones, de donde habitan. Hay muchas cosas que podemos mirar. Primeramente, en la tabla de naciones, miramos que hay 70 naciones. Jesús envió 70 discípulos. Hay dispersión. ¿Qué les parece esto como dispersión? Mateo capítulo 28, 18 al 20. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado hacer, y que vayan, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan a todas las naciones. Marcos 16:15, vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Lucas 24 dice que el Cristo debe sufrir, al tercer día resucitar. El arrepentimiento y el perdón de los pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén.
O Hechos 1:8, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, y a todos los confines de la tierra. Entonces esta gran historia de los escritores es una historia la cual la Biblia habla, la cual nos dice que el plan de Dios del principio fue la dispersión de la gente. Su juicio fue para confundir esas personas por sus pecados. Y aún así, Cristo responde al realizar aún lo que el Señor había declarado a Abraham en el pacto que hizo con él, que en ti y en todas las naciones serán bendecidas en tu simiente, era decirle a sus propios de que él iba a ir a todas las naciones, de que el arrepentimiento y el perdón de los pecados iba a ser declarado en su nombre a todas las naciones. Eso es más complicado si todos habláramos el mismo lenguaje. Pero no tenemos la misma lengua. No tenemos las mismas palabras. Pero nuestra meta es tenerlas en Cristo. Y de hablar el mismo evangelio. Las naciones fueron dispersadas. Habiendo desobedecido, fueron dispersadas por Dios forzadamente. Pero Dios dispersa a sus discípulos por su mandamiento, en obediencia a su llamamiento. Entonces los discípulos son enviados a las naciones en obediencia a Cristo. El arrepentimiento y el perdón de los pecados deben ser proclamados a todas las naciones, toda la ancestría, toda la humanidad, todo el pecado y toda esperanza en Cristo. Una nueva nación, una nueva humanidad. De nuevo, no hay noción en todo esto de que hay atención bíblica de cómo la gente parece o se ve. Nuestra atención realmente es cómo la gente cree, la gente cómo habla, las lenguas y los lenguajes. Su dispersión es de acuerdo a sus tierras, sus lenguas y sus naciones. Si usted nota que ser humano significa ser etnia, ese individuo supuestamente radical es falla, porque ser humano significa ser étnico, es utilizar lengua, es ser parte de un sentido, de un sistema. Aún la gente que no puede trazar su línea sabe que son étnicos de una nación. Podemos verlo aquí en Hechos y podemos verlo en el propósito de Dios. La tabla y la torre de las naciones, vemos el poder del Evangelio. Y el único motivo o la única razón para ver uno en lo mucho es ver la humanidad común, la imagen de Dios común, el pecado común, la ciudadanía común, el reino de Dios común y todos en la comunidad del nuevo pacto. Entonces en Génesis 10 y en Génesis capítulo 11 encontramos la tabla y la torre. Pero gracias a Dios hay otra tabla. En Apocalipsis capítulo 5 leemos: y luego vi a la diestra de Dios un pergamino escrito por él, y vimos un ángel proclamando una gran voz que estaba listo para abrir los sellos, y nadie en la tierra podía abrir el pergamino, y nadie era digno de abrir el pergamino. Y uno de los ancianos me dijo a mí: aquí está el león de la tribu de Judá, para que él abra los 7 sellos. Miré y vi en el trono los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, y cantaban un cántico uno diciendo: digno eres tú de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Luego en Apocalipsis capítulo 19, aquí está la tabla de las naciones,
comenzando con el versículo 6, y oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y luego en el capítulo 21, cuando encontramos la descripción de los nuevos cielos y de la tierra, comenzando en el 24, y las naciones andarán en su luz, y los reyes sobre la tierra traerán a ella su gloria, porque la tierra será alumbrada por la gloria del Cordero, y los reyes de la tierra estarán ahí, y sus puertas nunca se cerrarán, y será resplandeciente por la gloria de Dios sobre las naciones. Entonces tenemos dos tablas y una torre. Y es esa segunda tabla en la mesa del Señor que nos dice el final de la historia, la gloria de la historia, la narrativa del Evangelio refuta la historia por el mundo. La diversidad no es un accidente, es un propósito divino. No es un problema, es un regalo. No refleja el desarrollo evolucionativo, refleja la imagen de Dios y el mandato de Génesis para la tierra. El pecado explica la confusión y la dificultad de la comunicación. El pecado explica la etnocentricidad, el pecado, el racismo. Viéndolo a la luz del Evangelio, las diferencias raciales hablan de un propósito de Dios y no son sobrepasadas por el mundo, sino glorificadas por el Evangelio. La comunidad del Nuevo Pacto debe parecer como este Evangelio, preparando para esta segunda mesa. La tabla del Cordero, la mesa del Cordero. Esa comunidad debe vivirnos no evitando la diferencia racial, sino abrazándola y celebrándola. Mirando a la mesa del Cordero, donde la sangre de Cristo estará sobre toda nación, sobre todo pueblo y sobre todo linaje de la tierra. Y en el presente hay asuntos de justicia y hay un legado de la iglesia que ha estado mal. El arrepentimiento y el perdón de los pecados debe ser predicado a la iglesia, aún para los predicadores que predican ese mensaje distorsionado. Pero nosotros somos los mayordomos de la historia que salva. La única historia que lleva a la sanación de las naciones, que es que conseguimos la redención en Cristo. La que ofrece esperanza única y la única historia que celebra lo que el mundo teme. Los principados y poderes ofrecen muchos planes, pero no ninguna esperanza. El Evangelio ofrece una esperanza que espera un rompimiento de las barreras y que promete el Evangelio sonar en diferentes lenguas. Esperamos ese día en que la mesa del Señor estará puesta, donde estaremos enfrente al Padre y al Cordero. Desde la mesa de las naciones hasta la torre de Babel, al pacto de Abraham y al pacto de sangre, y luego la mesa del Señor. La diversidad, que no es un accidente y que no es un problema, realmente es un signo de Dios y de la promesa de Dios. Si la iglesia lo tiene mal, no solamente tenemos diferencias mal, sino estamos leyendo el Evangelio mal. No podemos obedecer la gran comisión si no celebramos la gloria de la nueva humanidad, que solamente Jesucristo puede crear una nueva humanidad que nos toma de la mesa de las naciones a la mesa del Cordero. Oremos. Padre, oramos que en nuestros corazones tú nos lleves de la mesa de las naciones a la mesa del Cordero. Oramos que tu iglesia en esta época y en todos los días que llegan parezca más que puede sentarse en esa mesa para celebrar lo que tú has hecho por nosotros, por el derramamiento de tu sangre y por el hecho que tú fuiste levantado de los muertos,
Padre, oramos que el arrepentimiento y el perdón de los pecados sea predicado a todas las naciones. Oramos para que seamos más fieles en ese camino. Oramos que nuestras iglesias parezcan más como el reino que tú estás construyendo y el reino que sabemos que vendrá. Aun cuando oramos, oh Señor, ven rápido. Amén.